Hola mis queridos suscriptores de mi canal de YouTube, gracias por el apoyo recibido por cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos un político, tenemos un deportista, es ex gobernador de la provincia de Manavirabal, una persona intachable con ustedes y con nosotros, el licenciado Luis Yapur. Luis, bienvenido a mi canal. Gracias por invitarme. Sí, desde que me dijiste, te dije, vamos. Gracias. Saqué el tiempo, y tú viste, saqué un tiempo. Realmente. De Para verdad estar que, contigo, qué bueno, qué bueno. de verdad que lo valoro bastante. Muy Luis, bien. yo sé que Salcedo, la provincia de Manavirabal y el país lo conoce a usted, pero yo quiero que hablemos un poco de sus orígenes para que mis suscriptores lo conozcan. ¿De qué parte de Salcedo es usted? Bueno, mi familia es, tanto de mi madre fallecida y también de mi padre fallecido, son oriundos de Tenares. Ok. Y mi papá es descendiente por su padre de libaneses, Ok. por la parte de Yapor, y por la parte de la abuela española. Y eran una familia de terratenientes. Oye, pero las circunstancias hizo que la herencia como que se perdiera, hubo un problema, y eso se pasa en muchas familias. Ok, perfecto. Entonces mi madre también viene de Tenares, Bien. de un barrio muy famoso en el centro de la ciudad que le dicen La Grama. Ok, sí. Es muy famoso, eso está detrás de la escuela. Sí. Y también mi abuelo, Polo Hidalgo, es de ahí. Entonces nosotros, papá se traslada a Salcedo, porque trabajaba aquí, y nos instalamos yo desde los 5 años en el barrio de la Amargura. Pero eso era cuando eso del lodo, no había casa ni nada, y nos criamos de casa nosotros ahí. Ok. E hicimos familia ahí, una familia de 10 hermanos. Logramos poco a poco, pobremente, con unos valores de familia y cultural, no tan rígidos, pero porque nos permitían jugar y todo eso, Sí. pero con controles muy estrictos. Y ahí fuimos surgiendo. En ese sentido, de un barrio, yo te puedo a ti decir que yo me siento orgulloso porque es el único barrio de Salcedo que ha tenido un gobernador. Un barrio, un muchacho de barrio. Sí. Y también yo fui viceministro de Interior y Policía, no ha habido otro, he sido yo. Exacto. Creo que soy el único de la provincia, y yo me voy al barrio mío, Sí. que tengo una especialidad en Derecho y Relaciones Internacionales. Que vamos para allá. Que son pocos que la tienen porque es muy... No es común esa especialidad. Exacto. Y hemos logrado superarlo poco a poco. Entré al Partido de la Liberación Dominicana desde los 23 años. Ya tengo 63, voy a cumplir 64. Estoy en la juventud de la vejez. Exacto. Tú dirás, tú te ríes ahora, pero yo estaba así mismo. Así mismo. Exacto. Y hacía alarde, el pelo mío lindísimo. Sí. Y yo decía, cuando yo quiero ser de la edad de mi papá. Y ahora yo quiero ser de la edad del hijo mío o de las hijas mías. Pero la biología es así. Es así. Y gracias a Dios estamos aquí. Exacto. Entonces usted tiene... Contigo. Exacto, gracias. De verdad que sí. Tiene descendencia de otros países. Libanesa, precisamente el Líbano. Eso es lo que Palestina, hay un barrio que me explicó Matar, el papá del muchacho. Sí, Luis Matar. Sí, el hijo, Luis Matar, falleció. Ok. Pero el hijo, que está aquí, que Matar, yo digo Matar, Sí. entonces, que donde está Biblo. ¿Dónde está Biblo? ¿Dónde está Exacto, Biblo? sí. Y me dijo, yo conocí tu familia, ¿de dónde ustedes son oriundos? Por Yapor. Wow. Y eso, y fui y lo visité, le dije, donde yo vivo hay Yapor, porque ellos vinieron y cruzaron Francia a principios del siglo XX. Tuve después de la Primera Guerra Mundial, tú sabes que comenzaron a entenderse los árabes por el mundo entero, porque es una zona muy conflictiva, muy conflictiva. Exacto. Luis, ¿sus estudios primarios dónde fueron? En la escuela primero María Josefa Gómez. Ok. María Josefa Gómez. ¿Y los secundarios? En el Liceo Emiliano Tejera. En el Liceo Emiliano Tejera. En el Liceo Emiliano Tejera estudié en la... los primeros 2 semestres, yo lo estudié en la Ocamaica. Porque yo pasé un examen donde
a nivel nacional, según nos contó un profesor, se examinaron más de 6.000 estudiantes. Wow. Y de aquí de Salcedo pasamos 7 a Wow. nivel nacional. A nivel Yo digo, nacional. yo creo que fue donde más bien. Entonces yo duré 12 meses porque no pude aguantarlo, porque la familia mía estaba en un proceso muy difícil. Muy difícil. Entonces salí de la universidad y en ese lazo, entonces entro al Centro Juvenil Católico, que fue una de mis escuelas cultural Sí. y social, que junto al PLD fue lo que moldearon el perfil de mi personalidad y también de los valores que los padres míos De inculcar. me inculcaron. Y estudié entonces en la UAS. En la UAS. Sí. Ahí estudié educación, mención, ciencia agropecuaria. Y luego me caso en el 90, entonces como en el 92 decido estudiar Derecho. Entonces lo paro luego y volví. Entonces logré graduarme en la Federico Enrique Carvajal con el título de licenciado en Derecho. Antes de eso, yo quiero que usted nos diga cómo fue su niñez y su adolescencia. ¿Había precariedad en su familia? ¿Pasó mucho trabajo? ¿Cómo fue esa parte? Había mucha precariedad. Nosotros éramos 10 hermanos. Sí. 10 hermanos. Y había mucha precariedad porque eran otros tiempos. Otros tiempos, Y exactamente. además papá tenía otra familia de 8 hijos más. De 8 hijos. Eran 18. Y otra familia que ya estaban grandes, de 5 hijos más en Santiago, porque era un león, pues. Era un león. Entonces, había precariedad, Sí. precariedad, que eso es lo que yo lo cuento algunas veces a algunos hermanos míos y me dicen, no diga eso. ¿Te sientes Pero, avergonzado? no, esa como es quien la dice, historia. pero yo no me siento avergonzado. Porque eso es parte de su no, vida. porque mi madre fue una héroe. Yo siempre he dicho, mi héroe, mi madre fue una héroe. Totalmente. Y una mujer tuvo 10 hijos, perdió 2. Uno oye, había uno que yo llevaba 9 meses. Wow. Porque ella lo tuvo, yo gateando, y me decía ella que yo di que esa maldad porque yo la llevaba 9 meses. Sí. Y cuando lo acostaban los dos en la cama, y ese falleció de lo que oye, el colerín, era como lo que es ahora, vómito y diarrea. Y que encontraba un parásito, hermana. Pero ahora se detecta rápido con laboratorio. Evidentemente. Entonces, es ese niño que una vez yo me quedo pensando y siento como que ese ángel yo lo tengo. Usted lo tiene. Como que lo tiene al lado mío. Sí. Y en serio, desde jovencito. Sí. Cada vez que mencionaban el nombre de Ramón Antonio, porque todo era Ramón en mi casa. Todo el mundo era Ramón. Tú buscas ahí el 18 y tiene que haber como, de todos los hermanos, tiene que haber, son casi todos, o Ramona o Ramón. Por ejemplo, Ramón Yapur, el grande de otro lado. Sí. Ramón Yapur, una hija mía. El más grande del otro es Ramón Yapur. Yo es Luis Rafael, porque para mí fue un tío mío. Rafael, otro tío. Sí. Y el otro, Ramón Miguel, los otros eran Ramón. Era un lío. Eso era como el papá de Román García Parra. Okay. Que le puso nombre a Ramón a todo. Y le cuestionó a la mamá, dijo, entonces yo lo voy a cambiar, le puso Nomar. Pero Nomar es Ramón RB. Exacto. Luis, entonces, ¿cómo tú inicias los deportes? ¿Cuál es el deporte en sí tú No, el deporte que más jugaba era el béisbol. ¿En la amargura? ¿O en el pueblo? No, en el pueblo. Pero yo comencé desde un niño también como de 6, 7 años a jugar fútbol de lo primero. Cuando aquí vino el fútbol. Y el fútbol aquí que comenzó a entrar el niño padrón. Por un lado, había unos padres, yo recuerdo así que jugaban. Yo, un lechito que pasaban por el frente de mi casa, pero tú no recuerdas eso, pero sí, pero otro. Había uno que le decíamos el primo, que era portero en el Cine Río, y era primo de mi papá y siempre cruzaba por el frente de mi casa. Sí. Y el gusto mío era irme con él para el Play de Soboy, que ahí era donde se practicaba. Un niñito de algunos 5 o 6 años. Sí. 5 o 6 años. Entonces comencé a practicar fútbol ahí. Pero yo entonces comenzó a desarrollarse el fútbol en la amargura. Entonces competíamos, un equipo de por allá, yo recuerdo una vez, y lo de la amargura, pero yo no tenía escuela política, o sea, escuela de política, sí lo hubo, la amargura, entonces yo no me integré a la amargura. Si yo me hubiera integrado más de lleno a la amargura, yo hubiera sido quizá un buen futbolista, porque ya era rápido, tenía idea, tú entiendes, habilidad, ya tenía un perfil previo. Sí. Y tenía la técnica. Pero después cuando fui creciendo, entonces comencé a jugar, pero yo me incliné más por dos cosas. Primero, por estudiar. Sí.
8 días, y luego por jugar el béisbol. Okay. Yo ahí descollé. Yo te puedo decir que yo, de la parte infantil y juvenil, éramos duros nosotros, porque ese grupo de Juan de Arriba, Juan de Julio Berroa, Negro Reyes, después jugó más luego Omar Mercedes, Excelente, que esos tipos firmaron muchísimo. Sí. Y yo era de los duros, porque yo era abridor y rapidísimo, filiaba, hacía de todo y tocaba bien, muchas cosas. Entonces era, o sea, tú dices, esto no es bajero, no, lo que jugaron cuando yo jugué, sí, te lo dicen ellos, no, pero Luis chocaba por donde quiera y la jalaba durísima. Y tú dirás, ¿y cómo él no? Yo, no tenía el tamaño primero, el tamaño, eso me afectaba. sí. Y segundo, que no había el tiempo para firmar, como ahora a cualquiera lo firma, si tiene dominio sí, en el bateo. El dominio, eso se enseña, el bateo. Sí, totalmente. Oye, el bateo no se enseña. Tú puedes aprender más fácil a que te enseñen a agarrar la pelota, ni tampoco se enseña el filial. Filial de que, no, porque era natural. Tú lo ves, tú arrancas y sales, tú mides la bola de que llega, es natural que te cae. Sí. Ahí tú mides la bola y tú dices que esto, porque es que tú tienes, eso es instintivo. Exacto. Y el bateo, desde que sale de allá, ya tú sabes, pero eso de dominar la muñeca, y yo dominaba esa parte, y nadie nos lo enseñó. Y ese grupo de muchachos, después él falleció, era de más edad que nosotros, Rafael, Iringuilla, le decíamos, esos tipos bateaban, eran flacos y de todo. Sí, sí. Y yo recuerdo una vez, óyeme, que me lo contó alguien a mí. O sea, yo lo dije a alguien, que me dijo, ¿y tú te recuerdas de Cedeño, uno de ahí del aguacate y rancho? Esos tipos eran que si ahora lo firman. Sí, y yo recuerdo que yo era juvenil, Aníbal Núñez nos llevó a un equipo, sí, y decían, y a un tipo que fue selección de toda la zona de Puerto Rico, a mí la metía, yo no sé cómo yo saqué el bate 2 veces y le metí 2 lineazos, pero si me daba, podía hasta matarme. Era un muchacho y dijeron yo, Aníbal, saque a Luis de ahí, que vaya ese muchacho, le den un golpe, y le rompan una costilla y tú vas a tener problemas. Y cuando yo estoy filiando allá, Aníbal manda para el juego porque yo no cabía ahí, él no metía gente grande. Sí. Y tú sabes quién me sustituyó, me recuerdo como ahora, Cedeño. Ese Cedeño, que es el Cedeño, Víctor Cedeño, uno de los mejores tipos más elegantes filiando y bateando. Y eso te puede preguntarlo, que yo he visto en mi vida, pero yo vi muchos jugadores que eran terribles. Ahora es más fácil, desde que tiran una bola a 80, están firmando, y esos tipos la metían a 90, y tú no sabías, tú sales la bola, y yo, bola que era increíble, pero era muy difícil de no firmar porque ese color no estaba. Bien. Pero así me fui en la parte de deporte. Pero era una época donde no había droga, nosotros lo fumábamos. Todos saben. Bebedores, tú estás loco, tú dices que uno fuma la caja te daban 3 palos. Eso ahora que nadie dice que es una juca, hermano. Luis, entonces ahora sí vamos a hablar sobre la parte ya académica. Usted me dijo algo, pero vamos a hablar de manera generalizada. ¿Cuándo usted entra a la universidad y cuáles fueron sus primeros estudios universitarios? Sí, te dije, mi primer estudio fue la parte, yo estudié educación, mención, ciencia, agropecuaria. Pero no lo estudié todo porque tenía esa pasión, que era la carrera más barata. Okay. Si tú me dices, ¿qué tú quieres estudiar? Yo quería estudiar o medicina o quería estudiar derecho. Por eso fue que estudié derecho después que me casé y todo eso. Okay. Y entonces cuando comencé a ejercer el derecho, yo iba bien en derecho. Sí. Tenía una pequeña oficina y manejaba muchos casos porque a mí siempre me ha gustado litigar, más que litigar la parte penal, la parte civil y todo eso, litigar. Hay profesionales del derecho que temen al litigio, que temen al escenario, porque es un escenario, es un teatro. Y eso hay que dominar, hay técnicas de dominio. Antes de eso, Luis, vamos a hablar un poquito de tu vida como profesor. ¿Lo ejerciste? Yo ejercí poco. Yo trabajé la parte técnica, ¿Y qué año estamos hablando? curso técnico, eso después del 90, la universidad entró en proceso de reforma, de reformar profesores y eso. Yo trabajé en un programa, yo creo que era no sé si era PRODE que se llamaba, me metieron a trabajar ahí. Yo entro a Cafesa, ahí yo
trabajaba en la parte del extensionismo, Sí. de educación de liderazgo campesino, de todo eso. Educación estudiante primero, arrancaste en la Ucamana y después terminaste en la UAS. Terminé en la UAS la parte del extensionismo, en la agronomía. ¿En la UAS de San Francisco? Manejamos proyectos y elaboramos, porque yo también he sido experto en elaboración de proyectos. De proyectos de inversión y de proyectos de desarrollo. Sí. Pero toda esa parte, y trabajamos también en Cafesa, y la administración de Cafesa. Entonces, yo llegué a ser presidente administrativo de la federación, Wow. propuesto por el liderazgo campesino. Entonces, un joven de 30 años casado, y yo agradecía eso. Es decir, que su vida social y política no es una improvisación, es de siempre que usted ha venido. Y una escuela de formación que viene desde el Centro Católico. Exacto. Que a nosotros, mira cómo nosotros se nos enseñaba. El padre Félix decía: ustedes van a amanecer con los campesinos, ustedes se van a amanecer, nos dejaba allá. Sí. Y a darle charla, Uh-huh. o a hacer teatro con ellos. Sí. O nos llevaba todos los años a campamentos. Pero tú sabes cómo es esos campamentos. Dormíamos en colchones, dormíamos en bancos y en el suelo. Y nos ponía a dormir como dormían los campesinos. Sí. Y que viéramos cómo ellos actuaban. O sea, nos decían para ver cómo el comportamiento, el vivir y el humanismo, ¿tú me entiendes? Sí. De la iglesia. Ese Sí. sacerdote nos la transmitió a nosotros, que eso no hay de esa escuela de Juan Elijo Abreu, que en paz descanse, Sí. Rafael López, que tú lo ves todavía en Sí. el Cisco, Miguel Ángel Almanza, Sí. Dominguito Adame, Lora. Rafael Lora entra después, Okay. y entra entonces a través de la rondalla, de la parte musical, de los coros musicales. Okay. Pero luego Rafael Lora también entra junto a nosotros al trabajo de la muestra campesina. Okay. Tú ves que era una cosa lindísima. Una cosa lindísima. Es muy diferente a lo que se da ahora. Sí, muy diferente. Que es muy. No, aquí yo algo auténtico. Y yo llegué a ser, porque esa es la otra, Sí. coordinador de folclore. Que yo no puedo ser eso, digo, usted va a ser. Pero que no, usted va a ser. Usted va a ser. Y nos sí. daba responsabilidad, y cuando había el tiempo, tú te movías un experto en eso. Exacto. Porque eso era la otra. Y te proponían, ¿y quién puede ser? Ponga a Luis, ponga a Felo, Juan Luis, otra cosa. Sí. Y la parte cultural y de drama. Uh-huh. Si nosotros ser actores, Ustedes dramatizaban y todo. espérate, la pasión de Cristo. Sí. Ahí está y de Luis, tú vas a ser Pilato. ¿Por qué tú me estás hablando? Porque es que yo sea actor, usted va a ser Pilato. Usted va a ser Pilato. Y ahí está tú como actor. Herodes, Rafael Lora. Jesucristo. Juan Elijo Abreu, que paz descanse. Judas, Felo, que una buena verdad, estaba con se pone una vaina y se iba a un ataque. Y dijo una señora: que sigan inventando con Dios ahí, porque pero si mejor que de verdad. Eso fue de verdad. Sí. O sea, una vivencia. Yo me siento, mira, muy satisfecho Qué bueno. de mi. Yo digo que yo soy una persona privilegiada por todos nosotros, porque además de eso, de que tuvimos esa escuela, en la parte política fue igual. Entré al PLD a los 22, 23 años y todavía sigo en él. Que vamos a hablar de eso ahora, Luis. Antes, vamos a hablar entonces, cuando ya tú entras a estudiar Derecho. ¿Dónde estudió Derecho? Y en la Federico Enrique. Federico Enrique. ¿En qué año? ¿92? Sí, por esa fecha. Bien, entonces, ¿qué tú has hecho en el Derecho? ¿Te graduaste? ¿Luego qué ejerciste? Cuéntanos esa parte. No, yo comencé, yo estaba ya, yo he ejercido la parte penal, Uh-huh. la parte penal. Yo he tenido varios casos aquí, he tenido casos en La Viga, he tenido casos en Moca. ¿Puedes citarnos alguno de los casos de Quizás? Pero más casos fundamentalmente de lo penal, la parte penal, casos que se ha podido conciliar a tiempo, Sí. en la parte tuve del derecho laboral. Uh-huh. Pero entonces llegó un momento en que la política frustró ese desarrollo. Y al frustrar ese desarrollo, entonces tú tiendes a desubicarte. Sí, Y entonces también. el derecho comenzó a variarte. Uh-huh. Y a transformarte en los códigos, y a transformarte el código penal, Sí. el procedimiento penal ahora mismo es diferente al procedimiento inquisidor anterior. Y eso tú me logra y troncha el asunto. Entonces, tú has tenido funciones políticas en el Estado
que me limitaron. Y eso le pasó a muchos. Sí. Fíjate que hay muchos que han sido médicos, han Médicos, dejado la profesión, han dejado la medicina Sí. porque tuvieron que dedicarse a la política. Exactamente. Y eso me ha pasado a mí. De lo contrario, quizás yo, y te digo, quizás yo hubiera sido, he sido hasta 10 veces, hubiera conseguido más en el derecho y en la asesoría y en cosas que en la política. Para ti, Porque siento que tengo la capacidad sobrada para descollar. En ese mismo orden del derecho, para ti, ¿cuáles han sido los mejores abogados que ha dado Salcedo? Y la provincia, ¿no? Mira, yo te voy a decir algo. Te voy a decir algo. El ver en un litigio al doctor Amaro, eso era que ver. Tú te deleitabas el ver a un Nicasio, Sí. doctor Nicasio, Felipe Nicasio, en un litigio, tú te deleitabas. Y yo te podía a ti decir que hay otros que se dedicaron a la notaría y eso, que esos tipos eran mejores, o sea, tipo. Pero ¿qué te digo? Esa generación, si yo te digo que había que sacar a alguien, yo te diría no que por respeto había que dejar esa generación. Y hay otro más que lo conocen, otro más ligado al derecho, porque tiene más convivencia con el derecho. Sí. Ahora mismo, hay muchachos muy buenos, y en la parte civil, en la parte penal, muy buenos. Y no te quiero citar a nadie, porque entonces otro va a decir, ¿qué es lo tuyo? pero hay muy buenos Sí, aquí, muy abogados, jóvenes, todos, en lo penal, en lo civil, y con un dominio del arte, Sí. del arte escénico, de manejo escénico y de procedimiento, tanto en lo civil como en lo penal y de conocimiento, que es muy interesante y que han tenido buenos casos y que han decollado. Exacto. Y humildemente la mayoría de ellos. Y a nivel de Salcedo, yo me tiré mucha audiencia, te puedo decir, Sí. del profesor Duarte Canal. Ese tipo muy que bueno. me siento orgulloso porque me ha dicho, Yapur, cuando tú llegues, llámame, cuando tú llegues a respetar para comer contigo. Y no lo hemos logrado. Muy Otros han bueno, decollado, pero no hicieron esa vida jurídica aquí, como el doctor Francisco Ortega, por ejemplo. Últimamente hemos tenido buenos profesionales técnicos como Vitero Cabral, porque Vitero ahora mismo es. Pero cuando yo a ti te hablo de esos actores, esos tipos sobrepasan todo eso, aunque no haya llegado. Aunque no haya llegado. Ok, entonces ahora vamos al tema principal. No sé si te puede complacer, porque no, claro. me suscribí aquí Claro a que sí. Claro que sí, no, está muy bien, excelente. Entonces ahora sí, Luis, vamos aunque ya usted nos ha contado parte de su vida social, pero ¿cómo tú llegas a la política en sí? Vamos a hablar de ese tema, que es el tema principal de nuestro conversatorio hoy. ¿Cómo tú ya llegas y decides entrar a la política? Nosotros comenzamos con inquietudes, y como te dije, ya esas inquietudes comienzan a desarrollarse en el mismo centro comunicatorio de manera automática. Sobre la parte de la sensibilidad social. Y la política está muy ligada a la sensibilidad social. Totalmente, sí. Porque decía Juan Bosch que lo que más se parece a la religión y a un buen cristiano era un buen político. O sea, si tú eres un buen político, entonces tú no puedes decir que tú eres un buen cristiano. Porque son dos cosas que se parecen mucho, porque el cristianismo está para servir, no para servirse de cristianismo. Exacto. Y la política está para usted servirle a la población. Totalmente. Desde la población. Sí. Por eso está siendo cuestionado el lema del partido al cual pertenezco, servirle al partido para servirle al pueblo. Porque en principio tú tienes que servirle al partido, fortalecer el partido para desde ese instrumento político servirle. Pero han habido fallas que hay que corregir. Porque si hay una cosa que al PLD le ha hecho muy daño fue que la oposición en ese momento se dio cuenta que el sello de nosotros era la honestidad en el manejo de los recursos. Sí. Entonces, no dicen que todo lo dicen cuando hay 1, 2, 3 o 4
que mete la pata, o 10 o 15, Ujú. donde hay 1 millón de miembros, y 40 mete la pata, no te vuelven a todo el mundo. Lo engloban a todo. Te engloban a todo. Sí. Y los medios de manipulación también crean ese perfil, que en Exacto. mucha medida lo han creado. Por eso yo te digo a ti que aquí hay mucha gente de mucho peso, de mucho valor serio, que son del PLD y han sido, que tú no puedes cuestionar, que tú no tienes moral, ninguno. ¿Quién tiene moral para tú cuestionar a un Gaía, García? No hay forma. Nada más te voy a poner un ejemplo. Sí, sí, sí. Nada más te voy a poner un solo ejemplo. Tú venís a cuestionar que falleció a un Tito Concesión. Eso no es terrible. No hay forma. Que tú venías a cuestionar a un Jaimito Toribio. Exacto. O a un Juvenal que han fallecido. Ujú. Jaimito falleció y también Juvenal Díaz. Que fueron alcaldes, fueron cosas, y no gastaron un centavo y ganaron. Exacto. El liderazgo social. Entonces yo creo en eso. Yo creo que para un político lo que vale es su prestigio. Y la gente vota por el prestigio. Entonces el que tú ves que tiene que gastar 20 millones para ser alcalde, el otro 30 millones para ser senador, esos no son líderes nada. Eso es mentira que son líderes. Esos son gente inventada. El líder es aquel que te dice a ti, si ustedes quieren voten por mí, porque si ustedes invierten 30 millones en mí, Sí. yo voy a tener que buscar 50 para yo ganarme 20, entonces tú vas a robar. Va a robar. La corrupción, yo digo, Carlos, la corrupción del Estado empieza en la corrupción electoral. Sí. Por eso, en estos momentos para aprovechar, yo estoy aspirando a la membresía al Comité Central, que nunca había aspirado. Y si salí con Dios delante, salí, y si no, yo estoy tranquilo. Exacto. Porque yo voy a servir. Y a quien conviene que yo vaya a servir es a mismo Discúlpame que te partido. interrumpa. Vamos para allá ahora, pero yo quiero que tú nos cuentes cómo tú entonces Entre- eliges el PLD. Entonces yo entro. Mira qué casualidad. Al lado de mi casa había un señor, un muchacho joven, Ujú. que falleció en un accidente, llamado Johnny Rivera. Que ese tipo iba de collar. Sí. Y él comenzó a estudiar los folletos de Juan Bosch. Ujú. Entonces, como yo vivía al lado, entraba y me decía, Johnny, ¿qué tú estás leyendo? Mira, estos libros, y yo ponía a leer esos libritos. Un muchacho que no votaba, Ok. ni votaba, pero él, y decía él, esos libritos son muy buenos. Yo estudiaba en el liceo y comenzaba a leer esos libritos, leer, comenzó muy interesante. Entonces yo venía una vez luego entonces comenzaron a vernos a nosotros ciertas características y lo entraron al PQD, a la juventud Ok. del PQD, lo entraron al PQD y comenzaron entonces a criticar lo malo y que dicta a nosotros, a decirnos reaccionarios, y nosotros con una teoría que estábamos metiéndonos, decíamos que Wessing era un hombre de bien, que era un hombre bueno, que las circunstancias nos llevaron a eso. Ok. Y él tenía que responder a su responsabilidad de momento. Luego que uno estudia, como el caso ahora, hace unos 5 o 7 años, bueno, yo terminé mi especialidad y la tesis la hice sobre un tema que estaba ligado a ese proceso. Sí. Yo me di cuenta que no, que era que Wessing era parte de la estructura de conspiración y de la contención anticomunista en América, porque fueron desarrollados en la Escuela de las Américas. Sí. Entonces esa escuela formó esos oficiales no para que sean democráticos, sino para combatir Ujú. el anticomunismo. Entonces por ahí viene, entonces entramos ahí, luego el tiempo entrando, como que nos encantamos. Entonces venía un día de una reunión de Centro Católico y alguien me invitó, un compañero nos invitó, parece que fue, digo, quiero que ustedes vayan a una charla Ujú. que van a dar donde Telmo Coniel, que esos otros fundadores, Ok. nadie lo menciona. Nadie lo menciona. Ese Telmo Coniel y esa familia son de los fundadores del PLD, y me dicen, yo digo, vamos para allá, óyeme, que hoy esa persona que dio la charla está aspirando a ser miembro del comité político, que se llama Diloneo Valle, Ok. de Moca, De Moca. que era gobernador, ¿te recuerdas? Sí. Que fue gobernador por 8 años. Y Diloné, que me distingue todavía yo a él, porque él fue parte de mi formación, al igual que Jaime David. Ok. Por eso te digo de que yo soy un hombre privilegiado. Totalmente. Entonces, Claro, y luego me encuentra con la amistad y el respeto de un Bauta Roja, de un José Rodríguez, de ese liderazgo. Y yo digo, yo soy una persona que fui creciendo Sí.
y me siento privilegiado de la vida por el tipo de personas que ha estado a mi alrededor. A tu alrededor, Y exacto. entonces me fascinó a mi muchacho, esa charla que dio, Fíjate. esa charla comentario que dio en una casa, en su casa, y ese grupo de gente Sí. en silla, en la sala. Oye, y aprendí cosas de esa charla. ¿De qué año fue eso, Luis? Ah, muchacho, tú estás hablando como del 83 por ahí, 84, bueno, muchacho, ni votaba el hermano mío, y yo creo que voté fue ese año. Okay. Eso era cosa, te estoy diciendo, de los 23 años. Y, Luis, ¿y usted tenía ideales izquierdistas en su momento? Y comenzar a fluir esa idea. Cierta idea, entonces, cierto dogmatismo. Yo estudié mucho el capitalismo, Sí. y el marxismo, y el manifiesto comunista. Ujú. Lo estudiamos. Pero entonces, al entrar al PLD, el PLD forja una visión diferente. Porque era cierto, Juan Bosch era marxista, pero Juan Bosch no era leninista, y Juan Bosch tenía razón. Porque Lenin interpretó el marxismo en la realidad de la Rusia de 1917. Entonces Juan Bosch estaba interpretando el marxismo, pero en la realidad de los años 70, 80 y 90. Entonces decía, no, yo no tengo por qué ser leninista, yo puedo coger cosas de Lenin, porque Lenin fue un gran pensador en la aplicación del marxismo, pero para esa realidad. Entonces era cierto, y a Juan Bosch lo combatían. ¿Cómo que tú no puedes, eres marxista, pero luego en estos tiempos sí, tú puedes interpretar que él tenía toda la razón? Y más aún, es el único que con una visión marxista te crea un documento, una tesis en un libro donde interpreta el pensamiento, la forma de pensar de la sociedad dominicana, tú sabes, en composición social dominicana históricamente. Sí. Quien no estudia ese libro no va a entender por qué los dominicanos somos como somos. Ese libro, yo te digo a ti, léelo, Composición Social Dominicana. Hay historia de la sociología dominicana, tales cosas. Hay otros libros más, pero el que no lee ese libro no puede conocer de política en este país. Exacto. Luis, entonces... Entonces ahí yo ingreso porque me motivó la manera de estudiar. Pero eso fue terrible. Yo duré como 5 años para hacerme miembro del PLD. Ahora tú nada más tienes que decir un comité de base. Yo soy miembro. Pero óyeme, estudiando política. ¿Cómo se entraba el PLD? Tú tenías que entrar y... ¿Formarte? No, tú tenías que entrar al PLD y tú tenías que ser para un ciclo de estudio y tenías que ser recomendado. Y te investigaba quién tú eras. Si tú eres un borrachón, un tipo raro, que le daba golpe a la mujer, que hacía vaina, tú estabas ahí. Y antes hacían rifa y cosas. Nosotros hacíamos rifa y pedíamos dinero. Y salíamos a pedir dinero. Y la cosa funcionaba. Y el PLD así fue que llegó. Okay. Tú oyes. Llegamos al poder, entonces comenzamos a acomodarnos. Y se pidió una cultura política. El bochismo. Se pidió y yo digo el bochismo. ¿Por qué estamos así? Porque nos debíamos del bochismo. Okay. ¿Por qué el PLD? Porque nos debíamos del bochismo. Eso fue lo que si retomamos el bochismo, la teoría, unos bandallos, yo digo que se vayan. Porque el PLD ganamos las elecciones con 33.000 miembros en el 90 y en el 2000. En el 2000 entonces comenzó en un congreso, en el congreso Juan Bosch, comenzó a transformarse y se abrió. El error fue abrirse a todo el mundo. Exacto. Porque si el PLD toma como base la experiencia del Partido Comunista Chino, que el Partido Comunista dijo, ok, vamos a abrir esto, un sistema comunista, socialista, vamos a abrirlo. Todo vamos a abrir la propiedad privada, las empresas y todo eso, sí, pero el comité central es este. Esta es la cantidad de miembros del comité político. Y se abrieron, pero el Partido Comunista no se abrió. No. Y es un sistema coherente, claro, toman como base el sincronismo religioso del budismo, de Buda, de la parte de Confucio y eso.
un sincronismo que ellos son muy celosos de su manera de pensar. Y si tú metiste la pata y lo bates, te fusilan y te ahorcan. Exacto. Luis, entonces, ya dentro del PLD, usted fue gobernador de aquí, de la provincia de Hermana Mirabal. Pero primero yo fui viceministro de Interior y Policía. Antes fui también viceministro. Yo primero fui, uno de mis primeros cargos fue el de subdirector, y tu papá se recuerda, yo fui subdirector regional de agricultura. Ahí fue que ellos nos conocimos mucho. Okay. Porque yo era, al ser de Salcedo, Exacto. yo defendí mucho los técnicos, porque yo soy un técnico y yo cuando venía aquí me venía con mucho chisme y cosas, y a mí no me de chisme. De chisme, no, de eso no. De eso no. Y yo me le mandaba todo eso, entonces dejé trabajar a cada quien y los agrónomos se sentían, tuve que podían ir donde mí y representado, porque yo cuando era el primero subdirector regional, yo tenía la responsabilidad de todos los programas. Sí. Me lo lanzó el director, muy amigo mío, por cierto, todavía. ¿Y Interior y Policía? Y luego yo tuve otras funciones más, sí. no menos importantes, porque yo era del Consejo Regional Agropecuario. Okay. Fui designado en un momento como asesor de la Secretaría, ¿tú ves? Sí. Que era un cargo político, pero funcionaba porque tenía que funcionar. Tenía que funcionar. Y entonces comencé ahí, tuve varias funciones más mínimas, entonces me designan en el 2008 viceministro de Interior. ¿Cómo fue ese proceso? Es un proceso muy inteligente porque entonces me designaron, me dieron la responsabilidad, el fenecido Franklin Almeida, que era el ministro, sí. Entonces me dio la responsabilidad, junto a otro compañero, de representar el ministerio ante la Cancillería Dominicana para trabajar lo que fue el plan quincenal para ese momento, de lo que fue el plan sobre trata y tráfico de personas. Y elaboramos ese documento, nosotros pasamos como 3 meses, o sea, como 6 meses trabajando ese documento y lo elaboramos. Yo fui miembro de esa comisión y cumplimos en ese momento. ¿Y en qué año tú inicias como gobernador? En el 2016. En el gobierno de Danilo Medina. En el segundo gobierno, ahí mismo. Él me designó 3 meses, 2 meses antes del proceso electoral, que se dio un problema con el gobernador que era. Sí. Y yo asistía para una reunión precisamente con él a la capital. Y cuando vamos en el vehículo, me llama Luis René Canaán y me dice, Luis, esto es el Palacio, envíame tu cédula. Emma Barba, que está al lado mío, se reía, en paz de casa, me dice, sí. Chulito, después te dijeron, ¿quién te llamó? Luis René, ¿qué pasó? Que él me dijo que le envié su cédula, me dio la foto, y Carlos me dice, y se ríe, Carlos Cepeda, y entonces también lo llama, yo te lo envío, como algo, y se queda con el comentario, porque también había otro compañero, andaban los 3, entonces llama a Carlos, y Carlos Cepeda cuando lo llama, se vira y me dice, felicidades, señor gobernador. Y yo, ¿qué está hablando? Y yo digo, coño, me designaron. Entonces Luis René hace así y llama a todo el mundo para acá. Sí. Y se me le escándalo. Se me le escándalo. ¿No te recuerdas? Se me le escándalo. Sí, llega a la villa y cosas, porque era un cambio, porque había mucha gente que decía de que yo me merecía ser gobernador. Pero cuando vamos a la Asamblea Nacional, yo me siento ahí y Danilo habla, incómodo. Y dice, ahora mismo, incómodo, acabo de destituir el gobernador de Salcedo. Y he designado a Luis Yapuy gobernador. Comenzaron la gente a mirarme y a felicitarme. Vaya apoyo. Yo fui donde el presidente. ¿Quién era el gobernador de ese entonces? El gobernador era Domingo Payero. Lolo. Porque él se enfrentó al presidente. Dichoso fue él, que el presidente le hablaba después. Dichoso fue él. Y que se mantuvo en el PLD. Sí. Y porque debieron votarlo en ese momento. Sí. Para que no renunciara. Yo te lo digo a ti con toda responsabilidad. Con lo que él hizo era para expulsarlo. El PLD estaba, debieron de votarlo ahí mismo. Lo que hicieron con Pareja ahora, que fue bien votado, sí. Que fue bien votado, porque él lo sabe. Y entonces yo voy donde el presidente, Carlos Cepeda me dice, Luis, ve, dale la gracia al presidente, porque tú estabas esperando. Y yo, claro que no, yo voy para acá para una reunión. Y entonces voy, digo, presidente, le doy la gracia por la designación. Dice, Luis, tú no sabías de que yo a ti te iba a designar hoy. Sí. No, presidente, yo vengo para acá a una asamblea. Dice, hazlo bien, me dijo. Exacto. Entonces luego hubo un decreto, 2 años después,
y la historia es otra, porque ahí lo que hubo fue un problema de intriga, mucha intriga, de cuestión de política. Sí. Y los que lo hicieron, muchos de ellos ni están en el PLD, otros se alegraron, pero para mí la gran satisfacción fue que dicen que yo he sido uno de los mejores gobernadores de la provincia, otros dicen que he sido el mejor gobernador, todavía me dicen que se sienten agradecidos porque yo siempre le abrí la puerta a todo el mundo. Yo salía muchas veces que iba a otro asunto y eso lleno de gente, le decía, no se vayan que yo lo voy a recibir. Y yo volvía a la media hora y recibía a todo el mundo. Y eso es una cosa que es una forma de humanista de tratar a la gente y de entender de que las posiciones no son suyas y que usted va allí a servir. Exacto. Y eso para mí ha sido la gran satisfacción y me lo dice mucha gente. ¿Cuáles logros tú puedes destacar de tu gestión como gobernador, Luis? Bueno, el primer logro es que yo logré democratizar la oficina. Porque desde que yo llegué me paré y le dije, eso estaba lleno de gente. Lo dije 2 veces. En mi toma de posición le dije, la gobernación, mi gestión, vas a hacer que en esa oficina van a ir a plantearme los problemas, los que tienen traje, los que tienen corbata, pero también van a ir los que tienen chancleta, los que van descalzos, los humildes, los que van sin bañarse, yo lo voy a recibir. Todo el mundo. Todo el mundo. Y lo dije varias veces. Otro día entré y vi un paquete de gente, ahí vi como que había reacción. Le dije, miren, ese es el muchacho antes de ellos, esta oficina, esta gestión, aquí van a entrar los descalzos, los chancletos, todo el mundo. Porque yo soy un funcionario electo para servirle al pueblo y a este gobierno. Y eso ha sido mi legado. 2, yo creo que he sido el único gobernador que supervisaba todas las obras de gobierno. Y llamaba a los ingenieros. Yo llamé más de 10 ingenieros a que rindieran cuenta sobre la situación de las escuelas. Sí. Y hay gente que conmigo todavía están incómoda. Y todavía hay escuelas en estos gobiernos de ingenieros PRMistas que no han sido terminadas porque ellos se gastaron todo el cuarto. Y tienen expediente en el departamento jurídico, pero no lo tratan. Otra parte que es importante de mi gestión, que yo creo que sí. Yo paré la inauguración de varias carreteras en inauguraciones de presidente que ya se iban a entregar. Y cuando yo iba y me decía un ingeniero, señor gobernador, esta carretera la quieren inaugurar, pero aquí hay muchos problemas. Digo, ¿qué? ¿Usted cree que hay muchos problemas? ¿Usted es ingeniero? Sí. ¿Y qué usted me dice? La cosa, no hay problema, espera un momento. Luego me dan, tú ves la carretera de Villatapia, Guanábano, que a los 2 meses estaba ya llena de hoyo y de vaina. Se va a inaugurar. Y me lo dice. Y cojo yo para allá. Y le digo, explíqueme esto. Digo, miren, esto no se va a inaugurar. Y la carretera de Paimán. ¿Te recuerdas que era un tollo? Y todavía tiene problemas. Digo, a entregarla iba allá y había más de 50 camiones llenos de asfalto de una compañía de Santiago. Y llegué yo, supervisando mi vaina. Y veo, ¿qué es lo que está pasando? Porque aquí hay problemas, que esto se empieza a inaugurar, el presidente viene mañana y mire cómo está esto. Y señor gobernador, esto no creo de que se te va. Ya no hay problema. Coño, pues, cogí el teléfono y llamé al compañero, al coordinador. El palacio está pasando esto y esto y esto y esto y esto. ¿Y qué usted propone, gobernador? Que no se puede inaugurar, pues ya no se van a inaugurar. Para quitar de ahí. Y son tipos. Da diálogo con el pecado, sí, porque por eso es que hay muchos funcionarios que lo sobornan con millones de pesos. Totalmente, sí. Pero todo el mundo no es igual. Yo tuve la gestión de los Juegos Nacionales. Hubo mucho conflicto, ¿te recuerdas? Con la tierra, todo eso, y el seguimiento. Y aquí hubieron sectores que se opusieron. Y luego esos fueron los que se beneficiaron de todos los apartamentos, todo eso. Precisamente lo que se oponían en el momento que hicieron la vida imposible, como lo fue el senador en esos momentos que hoy está en el PRM. Y si tú me dices que a Luis Yapur le dieron un apartamento, dime mentiroso, porque a mí yo me he sorprendido con gente que le dieron un apartamento de todo. Y yo que me merecía uno de los desastres para más gestionar. grandes, Luis. Y personas
que han sido deportistas y que han dado No todo le dieron por- nada. no le dieron No le dieron nada. nada, no le dieron nada. Mira a Roque, que murió en extrema pobreza y nunca le Es dieron una nada. desconsideración. Eso es lo primero que deben sí, porque si yo hubiera tomado el control de eso, hubiera estado eso, quizás eso no sucede. Porque los de Jayabo, Sí. yo fui responsable de eso. Pero ahí cometieron algunos errores, pero todos en ese momento se recuerdan. Ujú. Lo que enterar al gobernador, pero todo encima del gobernador. Sí. Cuando se enteraron en el palacio, dijeron, no, nosotros sabemos, Luis, que tú no eras, que son asuntos de poder ahí. Errores de otro que hizo tollo, como el senador de entonces, Ujú. hizo mucho tollo ahí. Sí. Se escudaron, pero siempre se jodía el gobernador. Pero yo me siento satisfecho porque sacamos más de 18 familias de la orilla del De la río. orilla del río. Y hubo uno, ¿te recuerdas cuando se cayó el árbol El que árbol, mató? sí. Que a mí me hicieron esta acusación, que no los payeros salió de una manera burda y una acusación llena de odio en contra mía. Sí. Dije que yo había ocultado el nombre de esa persona. Yo nunca tuve el nombre de esa persona en la mano. Y si lo tengo, se le da apartamento. Exacto. Se da apartamento porque yo tenía que ocultarlo. Yo es lo que me dieron y sacamos de todo eso barancones. Sí. Porque yo me comprometí con ellos, se le entregó. Pero él quería de que yo le entregara los apartamentos a la gente de él. Es un listado que tenía. Y por eso fue que Yo todavía digo, que venga ahí donde mí, pero nunca vino, pero me quise hacer la acusación. Luego yo vi uno de los hijos lavándome la guagua y le dije, tú eres, sí, pues mira, pasó esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pues mira, nosotros sabíamos, eso pasó así. Eso pasó así. Sí. Si yo he tenido eso, pero aquel para hacerme daño a mí, hay gente que son así, que te hace daño que tú no te imaginas. La política es una cosa que tú no te imaginas. Luis, vamos a hacer un recuento sobre el PLD. Mire, primer gobierno en el 96. Estoy hablando de la historia moderna, 1996. Entonces, Hipólito gana 2000, perdón. Entonces, desde 2004 hasta el 2020 gobierna el PLD, primero Leonel Fernández y luego el licenciado Danilo Medina. ¿Realmente el PLD trabajó por el país? A ver, pero todo lo que tú ves modelo de este país es el PLD. Dime algo que el PLD no ha hecho. O sea, yo creo que tú, que eres ahora mismo un comunicador, me digas qué cosa buena tú ves que no hizo el PLD. Porque una pregunta, Sí. yo te lo voy a demostrar. El sistema moderno vial, desde que dio Leonel que iba a convertir la capital en un Nueva York chiquito, todo el sistema, eso es PLD. Sí. Tú vas de Montecristi Ujú. a Punta Cana y usted va en autopista, eso es PLD. Sí, sí. Esa autopista que lo que están haciendo es alguna cosita ahora, que algo que se puede hacer en 3 meses, duran 4 años. Eso lo hizo el PLD. Sí. Donde quiera que tú te muevas. Las grandes transformaciones la ha hecho el PLD. Una economía que la cogió, óyeme, un Producto Interno Bruto que lo cogió en 29.000 millones de dólares, te lo dejó en 100.000 millones y ahora mismo en trillones. Tú oye, esa economía con un crecimiento de un 6, un 7, un 5 permanente durante los últimos 20 años, es un logro del PLD y los gobiernos del doctor Balaguer. Vamos a estar claro. Entonces, ¿qué es lo que no ha hecho el PLD para transformar? Dime, ahora, ¿qué han hecho esto? Que duran 4 años y tenemos, dime, ¿qué es lo que ha hecho? En Salcedo, como provincia, dime toda la parte que tú también, todo lo faltado fueron los gobiernos del PLD. Todas las escuelas remodeladas y construidas, los gobiernos del PLD. Sí. Los hospitales, aunque ese tiene problemas, pero todo lo que tú estás viendo construido de salud, eso es PLD. Dime, porque me gustaría, porque yo me voy por ahí, la iglesia, los parques, los parques infantiles, todo eso es PLD. Licenciado. Los sistemas cloacales, Totalmente. eso es PLD. El sistema de agua potable, la extensión que no está terminado, todo eso es PLD. Sí. Entonces, dime qué es lo que no ha hecho. Todo lo que tú ves de modernidad en este país, eso es PLD. Los túneles, trenes. Ay, pero este lo que tiene, te hace un teleférico que lo tiene para
para turismo. Sí. Y eso. Licenciado, entonces. Y el tren Sí. lo están desmontando de la caliza porque está malísimo. Mira, eso ahí se iba a derricar con todo. Sí. No, Entonces, no licenciado, saben ni siquiera construir. bien, perfecto. Yo sé los logros que realmente ha tenido el Ahora PLD, tienen sus luces y tienen sus sombras. que a eso voy. ¿Por qué entonces tantos casos de corrupción en el PLD, tantos robos, tantas personas que desfalcaron el país? ¿Qué fue lo que pasó con el PLD? No, el PLD no. En los gobiernos, porque la mayoría de esos casos ni siquiera son dirigentes del PLD. Okay. Son empresarios. Tú lo buscas, o son guardias o son empresarios en los gobiernos del PLD. ¿Hubo corrupción? Hubo corrupción. En el gobierno de Hipólito, hubo corrupción, Hipólito lo dijo, hay corrupción en Pipa, corrupción terrible. Hubo corrupción, ¿tú me estás entendiendo? Sí. En los gobiernos de Leonel hubo corrupción. Ahora, yo conozco muchos casos de corrupción que fueron tocados, pero hubieron gente que se fueron de cabeza, que cometieron errores, y ahí están siendo enjuiciados. Si metieron la pata, que cumplan. Hubo corrupción. Ahora, ¿fue esa una de las causas? Esa fue una de las causas que salieron. Ahora, ¿cuál fue la principal causa? La principal causa fue de salir el PLD, fue la división del PLD. La principal causa. Si el PLD no se divide, el PLD estuviera en el poder todavía. Pero entonces. Porque ahora, ese problema, Sí. sí se fueron varios elementos de control. Aunque el PLD te creó toda la normativa anticorrupción, todo lo que tuve anticorrupción, lo creó el PLD. Sí. La ley de libre acceso a la información, la ley o sea, la ley de libre acceso a la información, el asunto de los cheques, se fueron de circulación. Yo tengo todo eso en la casa, todo el sistema. ¿Qué fue lo que pero pasó? todo la Procuraduría Anticorrupción, todo eso es PLD, la reforma, una nueva constitución, todo eso es PLD. Sí. ¿Qué fue lo que pasó entonces entre Danilo Medina y Leonel Fernández que hubo la división? ¿Qué Eso fue realmente lo que eso pasó? fue un problema de lucha de poder. Es un problema de lucha de poder. Si tú no eres, soy yo. Y que fue una cosa hasta infantil, pero fue una lucha de poder y por el control. Eso se ha dado muchas veces. Eso es un problema cuando hay dos líderes. ¿Gonzalo le ganó realmente en la interna a Leonel Fernández? Bueno, a mí me parece que a Leonel Fernández, vamos a hablar claro, solo le ganaba si había una embestida fuerte del Estado y desenfrenada para tratar de sacarlo de circulación. Yo creo que fue un error. Y te voy a decir otra cosa, y también creo que el candidato no era Gonzalo. Si tú me dices a mí cuál tú crees que era el candidato en ese momento, y también fue otro error, era el fenecido Reinaldo Pared Pérez. ¿Y por qué no se fue Gonzalo? Porque fue un problema, tú me entiendes, de manejo. Y ahí tuvo mucho que ver en este partido. Pero tampoco eso lo podemos negar. Pues yo todavía estoy PLD, pero eso ya es historia, y ahí tuvo que ver esa parte, que aunque es historia, pero cada quien tiene su manera de interpretarla. Exacto. Y yo tengo la mía. Exacto. Si no es así, que me digan, no es así, ya yo aceptaría. Leonel va y forma un partido político. Cuando Leonel Fernández estaba en su partido del PLD, ¿usted era más leonelista o danilista? Yo era danilista, o sea, leonelista, porque yo era del equipo de gobernación. Pero yo no soy PLDista, yo he sido un PLDista. Exacto. Yo puedo ser danilista ahora, pero después que pasó, yo soy PLDista. Pero ese tipo de dirigente tiene problemas. Porque cuando Leonel se va y yo me quedo en el partido, hubo una persecución en contra mía. Sí. A los internos, sí. Porque te daban como que usted era. Me tiraban. No, se me fue encima. Okay. Porque yo era el de seca de Bauta. Y Bauta, evidentemente. Y Bauta también de Bauta y de sector. Sí. Que se sorprendieron de que yo me quedara. Pero un sector enfermizo, de danilísimo, que hay que erradicarlo eso. Sí. Porque eso hace daño. Lo veía así. Y comenzó. Y también de oportunistas pintados de danilista, sí. que nunca lo fueron, que hasta se fueron del PLD, comenzaron a golpear. A eso voy. Porque también había un interés de limitar mi liderazgo y de limitar mis luces.
porque eso se trata. Si tú tienes muchas luces, Sí. te bloquean. Totalmente. Si ven que tú te estás desarrollando una parte, Te aparecen dos que te quieren bloquear. nos sacar hasta de circulación. Exacto. Y eso es lo que pasó. Licenciado, podemos ver, tómese el agua. Podemos ver en estos días, en los últimos años, que personas que militaron con el PLD durante décadas, durante muchos años, y estaban en el gobierno ganando mucho dinero, pues resulta que como el PLD tiene muchos problemas internos, entonces se ve que muchos dirigentes que eran PLDistas se están pasando al PRM. ¿Por qué es que tenemos ese transfugismo, incluyendo al que fue senador por la provincia de Manabí durante varios años, Luis René Canaan, que duró años y años en el PLD y usted lo ve ahora siendo figura del PRM? ¿A qué se debe eso, licenciado? Yo no sé hasta tanto de figura. Ese fue el PRM, pero yo todavía me estoy preguntando. Yo espero de que a él le den una buena designación, porque si a él le dan una buena designación, yo espero como amigo de él favorecer. Y de eso se trata, no sé, Carlos, si tú me entiendes. Sí, perfectamente, claro. Pero claro. Eso es lo que esperamos. Bueno, también contradicciones, hubieron muchas contradicciones, que lo hicieron sentir mal. Yo puedo entender eso. Yo respeto la decisión de cada quien. Sí. Respeto la decisión de cada quien. Y eso es normal. Y más cuando los partidos salen de poder. El PLD ha tenido varias divisiones, pero fuera de poder. Yo creo que el único partido, bueno, también el PLD también se ha dividido estando en el poder. Sí. El PLD entonces, pero cuando están fuera de poder, te caen a ti toda la coma. Cuando tú puedes ser gobernador, tú puedes tener la función de que saliste, a ti jamás te llaman. A mí me hacían hasta 300 mensajes diarios. Sí. Desde que salí de ese gobernador, nadie me reía. Mira, está llano, pero a mí ni siquiera, mira, mensaje. Pero es, por lo regular también, ¿qué te digo? Se va la mayoría cuando ven de que no hay posibilidades. De que no hay forma. Yo conozco gente que fueron 8 años siendo gobernador y desde que salen ya se van al PRM, se venden. ¿Y por qué no se van a que son un desleales? partido Porque alternativo? son desleales, porque yo creo que son más rastreros que otra cosa. ¿Por qué no se van a una fuerza del Porque no ocultan la falta. La mujer de César no solo tiene que ser seria, sino también aparentarlo. Entonces actúan como María Gargajo. ¿Tú sabes cómo es que actuaba María Gargajo? Esos cuentos. María Gargajo era una señora que tenía un frigitín en la capital, y ella, para saber si el aceite estaba caliente para echar la arepa, ella le echaba saliva. María Gargajo, para cruzar la calle, para no enlodarse el vestido, era largo, se levantaba el vestido hasta aquí arriba y enseñaba la nalga y enseñaba toda. Eso, y así actúa mucho político, ¿tú me entiendes? Entonces tú tienes que ser cuidadoso. Yo digo, no es igual que Luis Abud se haya ido, muchos andaban atrás de mí, que yo hubiera estado viviendo bien ahora mismo, como te dije. Y que yo decida ahora y haga una hora de prensa, pongo la cuestión y explico por qué yo estoy renunciando. Son cosas muy diferentes. Aunque yo tengo mi prerrogativa de hacerlo cuando a mí me dé la gana. Porque yo no he hecho contacto con nadie. No, claro, cada quien con nadie. Yo no he firmado nada. Sí. Es un asunto, tú me entiendes, muy personal y muy ético de uno. Ahora, una cosa es que tú lo hagas ahora y otra cosa que tú lo hagas en un momento que puede ser muy cuestionable. Exactamente. Entonces levantaron la falla, consiguieron sus millones, le dieron su chelito, cumplieron con ellos, a otros le engañaron. Que el licenciado... Porque allá que lo engañaron, que le dieron de chel, le hicieron cosas y lo metieron ahí mismo. Que el licenciado Expedito Santo, 2 días antes de la elección... Expedito Santo, mi hermano, mi amigo mío, mi hermano, yo le pregunté, ¿qué es lo que tú has hecho, muchacho? ¿Qué es lo que tú has hecho? Se va al PRM, un inventador sin necesidad. Él era delegado de la Junta,
y la dirección política decidió poner otro. Eso no es normal, pero parece que se incomodó porque lo quitaron. Yo he quitado varios, tú sabes que yo he sido coordinador electoral y he dicho, fulano se va de ahí, no lo queremos, vamos a ponerlo en otro Que sitio. actualmente usted es vicesecretario nacional de Asuntos Electorales del PLD. Sí, hasta el Congreso ya es ahora, ya cruza y se eligen nuevas autoridades. ¿De qué consiste su trabajo? Ese trabajo consiste fundamentalmente en trazar la estrategia, esa comisión y la pauta a nivel nacional del aspecto electoral, de la capacitación, de la técnica. Hay técnicos que tienen su área. Sí. Yo estaba en la parte de capacitación y todo eso. Luego entré a una fase, entonces me designan, me dicen que me vaya a Salcedo porque era necesario, a tratar de ayudar a coordinar la parte electoral. Entonces yo vine aquí y ahora mismo estamos tranquilos porque ya ha pausado la comisión. Sí. Y ya desde poco tiempo el Congreso va a elegir otro y a mí de hecho no me interesa. Porque es muy tedioso para mí, se gasta mucho, es tedioso y tampoco yo puedo estar gastando dinero. Exacto. Actualmente tú estás aspirando al Comité Central del PLD, Luis. En otro momento, ahora sí vamos a hablar de esa parte. Lanzamos la aspiración, porque yo no estaba en eso, yo nunca he aspirado a eso. Ok. Y eso va a ser el próximo domingo. Este domingo. No, este domingo ahora. Okay. Sí, porque fue rápido, yo de lo que tengo fue 10 días en esto, otros tienen hasta meses. Y las proyecciones van bien. Hay un gran gente, mucha gente. ¿Cómo va el asunto para eso? No, la gente me está apoyando mucha gente, a nivel de la provincia. Y si tú dirás, me siento bien. Y tú vas a decir por qué me siento bien. Ok. Yo no soy un tipo que no estoy obsesionado de que con ser miembro de Comité Central. Porque si no me seleccioné 20 años atrás, ¿por qué ahora? Yo ahora porque analiza, llegamos al poder y yo consigo lo mío sentado en mi casa. Sí. Ya lo que yo quiero sentado en mi casa. Exacto. Y llegamos al poder, o yo tengo que hacer campaña ahora, estoy de salud, en salud y como motivo para poder trabajar. Porque tú sabes que esto es estresante y la gente como yo, que son hipertensos, que lo hemos adquirido con esto. Sí. La hipertensión mía es política. Sí. Y es brutal. Claro, pero la gente lo aclama, Luis. Exacto. Logramos eso, la posición de mía llega. Yo no necesito ser miembro de Comité Central ni de nada, pero yo creo que desde ahí podríamos lograr más cohesión en el trabajo, más armonía, más prestigio al liderazgo nacional y provincial por nuestra afinidad con los mismos medios, con la misma sociedad. Sí. Eso es lo que se quiere. Tú no vas a dar cuando tienes aquí 3, 4, 5 miembros nuevos o 3 al Comité Central y que sean, te voy a hacer claro, 3 pavos que llegan allí que ni siquiera saben hablar con el micrófono. Exacto. Que ni siquiera saben dónde queda Palmar. Exacto. Que no saben dónde queda Barahona. O que no saben dónde queda nada. O que de los 15 temas que hay, que se están discutiendo en el Congreso, no entiendan ninguno. Entonces, ¿qué tú buscas ahí? O que tú le preguntes a uno de ellos, ¿y cuál función usted quisiera tener? Como yo lo dije ayer. ¿Qué función usted quiere tener siendo miembro del Comité Central si usted se la dan? Que te den asesorar una provincia. Exacto. O que te manden a la comisión de capacitación. Que tú tengas que dar conferencias y eso, tú te condicionas de eso. Por eso es lo que un miembro del Comité Central de un partido. Por eso que yo planteo que hay demasiada gente ahí. Exacto. ¿Me está entendiendo? Sí. Entonces, de eso que se trata. Y entonces, Luis, no que quien me necesita más a mí es la institución política que es el PLD. Exacto. Entonces, quien tiene que hacer conciencia son los que van a votar. Luis, ¿cómo se hace esa escogencia para esa persona? ¿Cómo votan? ¿Quiénes votan? ¿Cómo se hace eso? Votan, en este momento votan los presidentes del comité de base. Okay. ¿De cada pueblo? De cada pueblo. Votan todos los presidentes del comité de base de Tenares, Villatapa, Salcedo, de Montellano, todo lo que haya. Votan por el que crean. Pueden votar por 1, por 2 o por 3, porque son 3. Y existimos 5 aspirando. Entonces, de cada provincia pasan 3. No, hay otros que suman, depende de la población o de la necesidad. ¿Tú ves? Aquí son 3 porque según no me quiere. Y ver qué pasó, se ratificaron los otros. Renunció Luis René, renunció Domingo Payero,
renunció otro compañero, 3. Entonces van a elegir esos 3 aquí. Pero también el miembro del comité político se reserva, no sé si 1 o 2, le reservan a él. Entonces a Jaime David, que como miembro del comité político, tiene también una reserva. Pero no es porque es miembro del comité político, no es porque es de Salcedo. O sea que todos los miembros le reservan a uno más que otro. Pero tú sientes que la persona, tú sabes que la persona quiere que tú te den ese comité. Y todo el planeta pensante de la provincia exige de que yo esté. Todo el que tiene un poquito exige claro, de que yo he escuchado mucho de ese tema, que quieren que tú pertenezcas. Que quieren de que yo pertenezca. Claro. Pero otra cosa, yo no le doy chelle a nadie. Yo no hago alianza loca. No, para nada. Alianza loca. Sí están llevando, tú me entiendes, consenso de 1 o 2 conmigo y a otros sitios que inclusive están promoviendo en Tenares, a mí me están promoviendo como de Tenares, y en Viatapia me están promoviendo y aquí me están promoviendo. O sea, yo estoy sintiendo esa parte de que existe como esa necesidad, esa afinidad, y vamos a esperar. Ya estamos esperando. Yo espero que horas que faltan, Luis, horas. No, pero yo lo que espero es que Pérez saque lo mejor. ¿Qué? Sí, sacó lo peor, su problema es de ellos. Exactamente. Es un problema como... Pero yo creo que sí, que vamos a pasar, que vamos a pasar. Yo sé que sí. Y oye, Carlos, y además de eso, estamos en un tiempo donde se están equivocando demasiado. Totalmente. Porque a los 3 meses de elegir a este gobierno, ya te parece un gobierno viejo. Con muchos problemas. Y de eso es lo que podemos hablar otro día, sobre la reforma y sobre todas las cosas, que voy a venir más actualizado, claro con datos en la mano, porque es importante traer datos para claro que sí. Luis, ¿cómo anda el PLD en la provincia de Hermana Mirabal y específicamente en Salcedo? Háblame de eso. ¿Por qué te hago la pregunta? Porque en estos momentos el país necesita una oposición real. Porque este gobierno lamentablemente está haciendo demasiados errores. Entonces necesitamos que el PLD, la Fuerza del Pueblo y los demás partidos opositores hagan su trabajo. ¿Cómo anda el PLD aquí? En eso estamos, porque estamos en un congreso. Sí. Y ya se está en la fase de salir del congreso, porque el 27 es la elección de los nuevos miembros del comité político. Sí. Esto es rápido. Y la ratificación de las decisiones del congreso. Entonces, también se van a elegir los presidentes municipales. Sí. No se van a elegir, se van a elegir municipales, provinciales, de intermedio. O sea que vamos a esperar de que se reestructure. Porque después que se reestructure, entonces viene la parte fuerte, que es lo que tú planteas. Y esa oposición no es esa oposición, es que el PLD perdió su sintonía con la sociedad. Y eso se indica de que perdió los criterios que se aplicaban de las líneas de masa a nivel nacional. ¿Qué significa eso? La relación con los sindicatos, la relación con el sector salud, con el sector educativo, con el sector comunitario, con el sector campesino, con las reivindicaciones. Nosotros, todo lo que era reivindicación de un campo de algo que saliera un PLDista adelante. Y ahí es que está el secreto. Hay que salir. Hay un problema, vamos arriba, pero estamos. Hay que trabajar. Estamos PLDistas, están la Fuerza del Pueblo, está lo otro, porque de que sí el pueblo ya está pidiendo, de una manera u otra, es un frente opositor. Claro. Que saque a esta gente del poder. Claro que sí. Que no lo aguanta. Y no lo va a aguantar. Y lo que está sucediendo, yo te voy a decir, esto es grave. Ellos quieren una reforma fiscal. Que háblame un poco de la reforma fiscal, Luis. Aunque más adelante vamos a hacer otro contenido con esa parte. Sí, para traer datos, va con exacto, háblame un poco en qué consiste la reforma fiscal. Mira que es lo que, dentro de mi punto de vista, y eso lo previó todos los economistas del PLD y de la Fuerza del Pueblo, tanto Danilo Medina y Leonel Fernández se han manifestado hace más de 6 meses atrás, que lo que está sucediendo en el país es grave. Porque este gobierno, los millones que invirtió en la campaña fueron de una manera grosera. Totalmente. Grosera. Y lo que gastaba en publicidad mensual, no lo gastaba en el área de salud mensual, ni en el área educativa, ni en el área de construcción. Lo gastaba en publicidad. Que este gobierno ha cogido más
de 44.000 millones de dólares y no se sabe, eso lo digo yo, en qué lo ha invertido. Y no sabe en qué lo ha metido. Porque han sido los 4 años de menor inversión de toda la historia de la República Dominicana. Sí, sí. Y tú digo, y es verdad, sí, pues, tú me dices, en la provincia de Mirabal, ¿qué invirtió el gobierno en los últimos 4 años? Nada, nada. Y si tenía el descaro de decir, de un puentecito, como dice Freddy Jerez, de muñeca en Jayamo, y no se sabe quemar, y vienen y ya construyeron. Entonces, la situación es muy difícil. Totalmente. Y eso se añade, óyeme bien, que este gobierno ha dado más pensiones que todos los gobiernos desde la fundación de la República. Sí, sí. Que hasta el gobierno de Danilo Medina se habían dado cerca de 13.000 pensiones solidarias y este gobierno la metió en cerca de 65.000. Entonces, cuando tú analizas a quiénes le dieron la pensión, exacto, sí. Esas pensiones se las dieron, y tú lo observas, se las dieron se las han dado a gente que se lo merecen. Oye, sí, sí. pero la gran mayoría, se la han dado, Carlos, a militantes del PRD y del PRM. Es una locura. Y lo han pensionado sin trabajar nunca en el Estado. Una locura. Una pensión que de Estados Unidos, de Puerto Rico, de España han venido ellos a disfrutar de su pensión. Sí, porque ellos duraron 20 años fuera de poder y eso a ellos les valió para pedir una pensión porque se lo merecen. Y eso es, mira, a mí me parece que eso puede llevar mucha gente presa con el expediente preso, porque se quedó para allá. Entonces eso ellos tienen que explicarlo. Entonces todo eso, y robo abierto, y robo y corrupción a granel, tú lo sabes, totalmente, todos lo ven. Totalmente. Y eso es un tema que lo podemos discutir un día, sí. Uno a uno, venirlo aquí a desmontarlo. Claro, ya usted es colaborador de nosotros. Sí, yo voy a colaborar. Claro. Y mira, y después que quiebra este país, pues yo siento pero espérate, el déficit eléctrico, Carlos, lo dejaron en un 21%. Aquí la luz se iba, aquí había 24 horas prácticamente a nivel nacional. Exactamente, sí. Aquí se hablaba de una interrupción. Entonces, porque la pérdida, que es donde está el gran problema, disminuyeron a un 21%. Sí. Este gobierno la llevó a un 46% ya, el quebrado que este sistema. Totalmente, sí. Entonces, y te voy a decir algo, Punta Catalina la desacreditaron y que hubo corrupción, nunca se probó nada. Y Punta Catalina, que también querían crear un fideicomiso para entregarse a los empresarios, sí. se opuso la sociedad. Y si es una construcción, que fue otra de las grandes obras de Danilo Medina, no te la dije, en la parte energética, sí. mira que faltó esa. Si eso no hubiera existido, este país estuviera a locura. Entonces, es una cosa terrible lo que está sucediendo. Y a eso se añade que después que quiebra, yo digo que el Estado está quebrado. Entonces, todos esos gastos, todos esos robos, que para tú hacer una celebración de que la Comisión de Ética Gubernamental cumple 8 años, dame irme a hacer una evaluación a un hotel y gastar 25 millones en una semana. Increíble. Esa mujer debería estar presa. Totalmente. Y debió renunciar. Porque ética no es ética, es ética, debió de renunciar. Hace rato que entonces, después que eran todas esas situaciones de desfachatez, de mal manejo, de falta de razonamiento para administrar entre los recursos, de falta de planificación, entonces vienen y pasa el proceso electoral y le dicen a este país que va a haber una reforma. Exactamente. Y que todos esos cuartos que ellos gastaron, hay que y que quedaron el Estado, y que todos esos préstamos, bueno, usted tiene que pagarlo, pero tiene que pagarlo tú. Porque si tú tienes una casa, tú vas a tener que pagar impuestos como si tú estuvieras alquilando una casa. Exactamente. Y todos esos productos que no cobraban, que eran tasa cero, le van a meter un 18. Y entonces ellos lo que quieren decirte, yo gasto mi cuarto como me dé la gana, pero que lo va a pagar eres tú.
Entonces, de eso se trata el descaro de este gobierno. Totalmente. Por eso cuando tú ves que van a una audiencia pública para ver la reacción del pueblo, cuando abrieron esa puerta, mira, si esos legisladores tuvieran vergüenza, hubiera salido huyendo. Totalmente. Porque si soy yo me voy de ahí. No, yo lo dejo solo y me voy. Pero ellos no tienen vergüenza. Ahorita ellos lo oyeron, no hacen caso y van a venir a quitar alguna cosita y le van a imponer. Totalmente. A imponer la vaina. Pero vamos a venir una de esto para decirte aquí, ¿cómo es que este gobierno ha manejado la economía? Sí, tenemos ¿Y por qué tiene que salir del poder? Primero porque son inertes, son manipuladores, claro, y son chantajistas. Y a cualquiera de ellos le hacen un rebú. A cualquiera le hacen un rebú. A mí me contó alguien que este gobierno, la administración de este gobierno en el área de salud y educación, le pone más atención a un nacional haitiano que a un dominicano. Que a un dominicano. Sí. Lo atiende más rápido, son más eficientes y le pone más pelo al dominicano. Entonces, ese es un tema que también tú y yo podemos aquí debatirlo. Exacto. El problema de las relaciones dominico-haitiano y el problema migratorio. A mí ese tema me fascina. Claro. Ya en la parte final, Luis, porque como sí, dije, vamos a seguir haciendo contenido. Ya casi solo vamos a seguir. Sí. Luis, para usted, ¿qué sería mejor, el socialismo o el capitalismo? Es que, ¿qué te digo? Primero, yo soy de la visión del filósofo de la Torre, es un cubano que vive en Guatemala. Él dice que el marxismo ya es un arte de museo, que solo está la experiencia de que existió, no pudo ser aplicado, pero lo que sí se puede luchar es por una sociedad, ¿no? Una sociedad de carácter social dentro del sistema capitalista, donde la distribución de los beneficios sea más efectiva y sea más humana. Sí. Pero eso es precisamente lo que quiere quitar este gobierno. Entonces, este gobierno te dice, la sociedad te dice, bueno, nosotros podemos vivir dentro de un sistema capitalista, pero que los beneficios que genere el sistema sean más equitativos y que fluyan a la sociedad. Exacto. Eso es entonces un criterio de un tipo de socialismo, pero más ligado al aspecto del sistema capital, como lo hay en Suiza, como lo ha querido aplicar en Estados Unidos, como ha aplicado en otros países de Europa, y por eso tuve cierta estabilidad social. Exacto. Dentro del sistema, elementos de socialismo te lo han entrado, pero dentro del contexto de producción capitalista, de la sociedad industrial capitalista y del mismo desarrollo tecnológico del capitalismo, que es lo mismo que ha hecho Cuba, que es lo que ha hecho China. China, o sea, mantiene una visión socialista filosófica, sí, pero dentro del marco de aplicar todos los beneficios del sistema capitalista. ¿Me estás entendiendo? Sí. Entonces tratan de distribuir más. Rusia también. Rusia hace lo mismo, sí, de distribuir más los beneficios. Entonces por eso es que tú ves pocas reacciones, porque te construyen la casa, te dan trabajo, te ponen a trabajar. Sí. Eso es lo que aspira el pueblo dominicano. Exacto. Más bien, entonces yo creo en un sistema de participación social, más participativo y más abierto, que los recursos le lleguen a la gente. Excelente. Más educación. Si hay más educación, si hay más salud, eso es socialismo. Si hay más deporte, si hay más cumplimiento a ustedes, a los más beneficios a los técnicos en el área deportiva, sí, a los profesores, casa financiada, vehículos, que lo puedan hacer, Claro. Entonces eso es el capitalismo, pero ya más humano. Exactamente. Más social. Como debe de ser. Sí. Hermano, dé su último mensaje ya para que la persona vote por usted el domingo, la parte final de esta entrevista. No, que traten de votar por lo mejor. Yo no voy a ser cínico. Traten de votar por lo mejor. Traten de votar por lo mejor. Evalúenlo a todos. Pero yo estoy seguro que ustedes a mí entonces me van a tomar en cuenta. Claro. A eso aspiramos, y que haya un partido más renovado y más comprometido con la sociedad. Más comprometido con la sociedad. Si no es así, entonces dejemos esto. Porque no tiene sentido renovar un partido para seguir en lo mismo. Exactamente. Y para tener los mismos vicios.
y yo le voy a servir de donde crea, porque yo nunca he sido nada de eso, y todas las funciones que he tenido Y eres un me hombre la he del ganado. pueblo. Eres un hombre del pueblo. Y el pueblo lo reconoce, y el prestigio que tú tienes te lo reconoce, pero te reconoce en el puesto de esfuerzo. Exactamente. Y tu trabajo y tu empeño desde abajo, surgiendo desde abajo. Y te doy a ti las gracias porque me has invitado. Y esto está muy bonito. Gracias, Yo gracias. me estoy durmiendo aquí con este año. Te doy las gracias a ti, Luis, por estar aquí, de verdad. Y me saluda a tu papá también, mi mamá. Que es de barrio, la mamá tuya. Claro, es de barrio, la mamá tuya. Mi mamá mía de barrio, de Sí. llana Amargura, y mi papá de cementerio. Oye, ¿qué dos barrios más duros tengo Y yo? tu papá de cementerio. Mi papá de cementerio y mi mamá de Amargura. No, entonces tu mamá es hermana de un hermano mío, ¿no sabías? Samuel. Que es Samuelcito. No, Samuel Valdés, Samuel Valdés. Ah, Samuel. Samuel, sí, que te quiere muchísimo, Samuel, sí. ¿Y dónde está Samuel? Trabajando mucho, Samuel. Dame saludos a Samuel. Luis, gracias por estar en mi canal, la verdad que sí, que para mí... Pero que tu mamá no sale hermana de la música. No, mami es hermana de Ñega, de Aclari, todas esas personas. Yo soy nieto de Mártires. Pues tú sales también nieto de Miguel. Claro, De Miguel. era mi abuelo. Ay, sí. Exactamente. Que ella vive en la Duarte, pero con la Amargura. Vecina. Yo fui a ver los otros días Mártires, pero Mártires se ve muy bien. Muy bien, muy bien. Que Mártires. te quiere muchísimo. Claro, nosotros. ¿Cómo se llama el que está allá con ella, atenderla con ella? Ese es mi mamá, ese Lupe. ¿Lupe tu mamá? Sí, Ay, claro. sí. Hermano, gracias por estar en el canal. Yo me recuerdo de Pedro. Sí, falleció tío Pedro. sí. De Mon. Y Mon era el loco de allá. El loco de allá. Desde que llegaba a la fiesta era chichando la casa. Yo estoy muy ligado a él. Nosotros éramos desde chiquitos, tigueritos. Estamos ligados Desde en los familia. patrones, no tenemos todo ahí. Exactamente. Qué bueno. Sí. Luis, gracias por estar en mi canal. De verdad que tenemos que seguir haciendo contenido. Tenemos que continuar. Sí, vamos a venir, podríamos, sí, como tú quieras. Entonces, Exacto. tú me escribes, Sí. podemos tratar, entonces yo preparo algo y tengo más ideas de lo que vengo. Exacto. Gracias El por tema de estar actualidad, aquí. tratamos de hacerlo lo mejor posible. Gracias por estar aquí. No, Gracias, gracias a ti. Y gracias, pues, ya que me estoy durmiendo. Yo estoy sorprendido. Señores, gracias por estar en mi canal. No olviden darle like, suscríbete al canal, que este canal es cada uno de nosotros. Hasta la próxima.